Muy buenos días, yo le voy a hablar sobre los patrones de percepción auditiva. La percepción de patrones auditivos complejos se refiere a la capacidad del cerebro para reconocer y comprender las estructuras y relaciones con los sonidos y la secuencia de sonidos implicados o que son difíciles de discernir. Esta habilidad es fundamental en la perspectiva auditiva y es lo que nos permite, por ejemplo, entender el habla, apreciar la música o identificar los sonidos ambientales. El proceso de la percepción de los patrones auditivos complejos implica la detección de características claves del sonido como los tonos, ritmo, duración, timbre y otros elementos, y las estructuras y la organización de estos en una representación coherente de la mente. Esto es esencial para la interpretación de la música, entender el lenguaje hablado y discriminar entre diferentes fuentes de sonidos. El cerebro humano es excepcional en su capacidad para analizar y comprender los patrones auditivos complejos, y esta habilidad desempeña un papel fundamental en nuestra interacción con el mundo auditivo que nos rodea. El interés de la percepción de los patrones auditivos complejos creció debido a que los avances permitieron controlar simultáneamente diversos parámetros de estimulación sonora. Y estos avances corrieron a la par con la tendencia creciente hacia el concepto de que la audición se lleva a cabo más en el cerebro que en el oído, y que dependen de la habilidad, la experiencia, el aprendizaje, la memoria y otras variables que generalmente son llamadas factores centrales en la percepción. Con estos cambios en la tecnología y en la orientación, durante los últimos 20 años, el estudio de los fenómenos auditivos complejos ha florecido. Los principios de la Gestalt. Tan importante como fue la influencia de los psicólogos de la Gestalt en el sistema de percepción visual, también lo ha sido en el estudio de la percepción de los patrones auditivos. De hecho, muchos de los principios de la Gestalt que analizamos pueden aplicarse a los sistemas auditivos. Y si bien, a causa de la diferencia que existe entre los estímulos visuales y auditivos, algunos de los detalles de los principios de la Gestalt están ligeramente modificados, pero sus conceptos fundamentales siguen intactos. Nuestro sistema auditivo se apoya en las características sobresalientes de los estímulos sonoros para organizar la información que proviene del exterior. Estas características con frecuencia son la amplitud, el timbre, localización y el tiempo. Con ellos se organizan los estímulos en fondo y figura, al igual que los hacemos con la información visual. Bueno, soy Jessica de la Cruz Hilaria y les hablaré sobre la percepción de la música. La música no es nada más que un arte que consiste en un conjunto de sonidos sucesivos combinados en una secuencia temporal que se componen de propiedades perceptuales como lo podrían ser la altura tonal, el timbre, la tonalidad y la armonía. En palabras de Carol Tuscans, una psicóloga musical, la música es ciertamente un fenómeno auditivo complejo. A su vez, la música presenta un patrón y una organización, como podría ser las leyes de Gestalt o la ley de la similitud. En esta última se podrá demostrar cuando los escuchas perciben dos líneas simultáneas de música, agrupando las notas de altura similar. Además, la música presenta una constancia, pero no cuando las transformaciones son muy drásticas. Bueno, hasta aquí ha sido toda mi parte. Gracias por su atención. De mi parte, les estaré hablando sobre la percepción del lenguaje. La percepción del lenguaje es un proceso complejo debido a que nuestro vocabulario es amplio. El estímulo verbal sufre distintas modificaciones como en el tono, la velocidad y la pronunciación entre hablantes. Además, la división entre palabras se distingue raramente. Quienes se interesan por la investigación del lenguaje generalmente inician con los fonemas, y en base a esto nos preguntamos, ¿qué es un fonema?
pues un fonema no es más que la unidad menor que marca la diferencia entre los sonidos articulados. Es producida por la combinación única de características como el punto de articulación, el modo de articulación y la sonorización. En la siguiente figura analizaremos cómo se producen los fonemas básicos en español. Esta muestra las principales características en el tracto vocal, que corresponde a la estructura anatómica involucradas en el habla que se encuentra arriba de las cuerdas vocales. Hablamos permite que pase el aire a través del tracto vocal de manera tal que expresa claramente los diversos fonemas. Buenas tardes, mi nombre es Tilly Santos y yo le voy a estar hablando sobre la percepción del lenguaje. La percepción del lenguaje se divide en dos grandes campos que postulan un mecanismo especial y los que apoyan un mecanismo general de la percepción del habla. Quienes sostienen el mecanismo especial afirman que la percepción del habla se basa en módulos neuronal para un propósito particular. Estímulo del lenguaje. Si los que nos preocupamos por la percepción del lenguaje, ¿por qué debemos de analizar los mecanismos del lenguaje? Para debemos de ser capaces de decir lo que hablamos y debemos de también percibir todos los sonidos que hacemos o palabras que decimos. Producción del habla. Quienes se interesan por la investigación del lenguaje inician con los fenómenos que es una unidad básica del lenguaje, la categoría de hablar y la percepción dual. La categoría de hablar, esta se basa en cuando a los humanos que somos capaces de procesar estímulos al hablar y nos hablan mediante esta misma los mecanismos. Percepción dual. Otros efectos que se piden en un módulo especial del habla se conocen como la percepción del sonido, que estas pueden ser emitidas por personas y pueden tener propiedades verbales y no verbales.